días, es una alegría que estemos todos presentes en este seminario, que es una continuación, como dijo el doctor Arana Muñoz, de la distinción honoris causa que fue entregada el día de ayer por la Universidad Nacional de Rosario. Y entonces, en el marco del acto académico de distinción como doctor honoris causa, en el día de ayer a nuestro querido catedrático jurista y amigo, profesor Jaime Rodríguez Serrano Muñoz, la carrera de especialización en Derecho Administrativo y la maestría en Derecho Público, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, conjuntamente con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que el profesor Arana Muñoz preside, han organizado este seminario en su homenaje sobre una temática de relevante interés y actualidad: emergencia y buena administración. Dos presupuestos, el primero de los cuales de notable actualidad, a partir de haber sido declarado en diciembre del 23 por el decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023, en nuestro país, la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria, tarifaria y social hasta el 31 de diciembre del año 2025. El segundo presupuesto, la buena administración, abarca una multiplicidad de aristas de la actividad administrativa. Y de todo ello, las enseñanzas del profesor Jaime han sido y son señeras en mucho tiempo. Por ende, hoy escucharemos las reflexiones de este panel de brillantes juristas, integrantes todos ellos del FIDA, acerca de cómo se vinculan, coordinan, complementan una actividad administrativa razonable que rinda cuentas ajustada a parámetros constitucionales y convencionales en épocas de graves crisis como la que vivimos. Así que con esta brevísima introducción vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Ismael Mata. Lo voy a presentar muy brevemente. El doctor Ismael Mata es profesor de posgrado de Derecho Administrativo en las Universidades de Buenos Aires, Austral y Rosario, y en la Escuela de Abogados del Estado de la Administración del Tesoro de la Nación. Ha sido secretario de Recursos Hídricos de la Nación, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, jefe de asesores jurídicos del Ministerio de Defensa. Ha sido asesor en materia de reforma del Estado de los gobiernos de Panamá, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, entre otros. Es perito jurídico del Estado argentino en causas promovidas ante el CIARI por ex concesionarios de servicios de agua y saneamiento. Doctor Mata, lo escuchamos. Muchas gracias. Un fuerte saludo para todos. Hoy reitero mi enhorabuena por el merecido homenaje que recibió el querido amigo y maestro Jaime Rodríguez Arana, y en lo personal expreso mi agradecimiento a la Universidad de Rosario por invitarme a participar en este seminario junto con tan queridos y destacados colegas. Yo me propuse hacer una breve reflexión como para aportar elementos base de un diálogo sobre la discutida figura del estado de excepción frente a la emergencia y su eventual ingreso al derecho. A mi entender, distinguiendo entre juridicidad y legalidad, dentro de la juridicidad hay valores y principios que permiten atender la falta de legislación positiva sobre el estado de necesidad y su tratamiento y decisión dentro del sistema jurídico al momento de las emergencias. Y para ir caracterizando en forma conceptual, la emergencia, como todos sabemos, es una situación de crisis extraordinaria, grave e intensa que pone en riesgo valores colectivos. Exige por parte del Estado una respuesta pronta y eficaz a través de la policía de emergencia establecida por el legislador. La situación emergente no puede ser encuadrada en las pautas jurídicas previstas para los casos comunes, o sea, que no admite un tratamiento con los instrumentos previstos para la normalidad. La emergencia debe ser declarada por el legislador y no puede hacerlo el Poder Ejecutivo a través de un decreto delegado o de necesidad y urgencia,
Es algo que en mi país tenemos alguna experiencia negativa en este aspecto en materia de la epidemia de COVID. La declaración jurídica de la emergencia y las medidas para conjurarla deben tener carácter temporal o transitorio, apuntando al objetivo final de volver a la normalidad con restauración de los derechos afectados. El ejercicio de la policía de emergencia por el legislador supone una regulación más intensa de los derechos personales respecto a los tiempos normales, sin que le esté permitido, naturalmente, desnaturalizarlos o alterarlos, ni mucho menos suprimirlos. Tampoco tales derechos quedan suspendidos, a diferencia de lo que acontece en la figura del estado de sitio. En la regulación indicada, no es posible seguir políticas discriminatorias, es decir, beneficiar o perjudicar sectores o personas respecto de otros, con la aclaración de que el levantamiento de las restricciones no necesariamente debe tener lugar en un momento determinado, sino que debe contemplar sucesivamente distintas situaciones. Y esto no significa discriminación ni trato desigual. En las regulaciones propias de las situaciones de emergencia gravita el valor de solidaridad social. En síntesis, el tratamiento de las situaciones de emergencia se caracteriza por postergar valores individuales con compromiso estatal de reparación futura. El brillante filósofo Giorgio Agamben, italiano, en una obra lleva el título de Estado justamente de excepción, es decir, donde analiza el momento del derecho en que se suspende su vigencia, justamente para garantizar su continuidad e inclusive su propia existencia. Frente a esa situación, el autor señala que la excepción se funda en el estado de necesidad, por lo tanto, no puede tener una forma jurídica, ya que se sitúa en la frontera entre la política y el derecho, constituyendo un punto de desequilibrio similar a la guerra civil, la insurrección, la resistencia, que estaría ubicado en una zona incierta entre lo jurídico y la política. El estado de excepción, señala la doctrina, guarda analogía con la insurrección, la resistencia, la guerra civil, y en la medida en que la guerra civil se opone a un estado normal, las respuestas de excepción constituyen la reacción inmediata del Estado ante conflictos internos de mucha gravedad. Tal fue el caso del Estado nazi, cuando Hitler toma el poder, dicta el decreto para la protección del pueblo y del Estado, y suspendiendo los artículos de la Constitución de Weimar relativos a las libertades personales. El decreto nunca fue derogado, y de ahí entonces que el Tercer Reich puede ser considerado como un estado de excepción que duró 12 años hasta la derrota de Alemania. En el derecho público francés se adopta la distinción entre el estado de sitio real y estado de sitio ficticio. En la jurisprudencia anglosajona se prefiere el concepto de emergencia imaginada. A comienzos de este siglo, en Estados Unidos, el presidente dictó una orden militar que autorizó la detención indefinida y el proceso por parte de comisiones militares de los extranjeros sospechosos de actividades terroristas. Corresponde aclarar que esas comisiones no eran los tribunales militares previstos en el derecho de guerra. Sin embargo, la orden militar de Bush, impartida poco después del decreto militar, privó de toda protección jurídica a los talibanes capturados en Afganistán, ni siquiera a través de la prevista Ley de Ginebra de protección de los prisioneros de guerra. Continuando con ese examen conceptual, el estado de excepción es usado por la doctrina alemana para cubrir todos los fenómenos que se apartan del derecho normal. También se aplica la palabra Notstand, equivalente a estado de necesidad, que la doctrina italiana y francesa no lo aceptan en el derecho público, empleando, en cambio, las expresiones de decreto de urgencia y estado de sitio, aunque calificado de estado de sitio político o ficticio. Las nociones de estado de sitio o ley marcial muestran una vinculación con el estado de guerra que todavía subsiste, pero no resultan plenamente significativas para el estado de excepción, ya que necesitan, por ejemplo, para el estado de sitio, el agregado del vocablo estado de sitio político o ficticio.
Agamben señala que el estado de excepción no es un derecho especial, como el derecho de guerra, porque implica la suspensión del propio orden jurídico y constituye un umbral o concepto límite. El colapso de las democracias europeas a partir de los años 30 del siglo pasado hizo que cobrara notoriedad Carl Schmitt a través del libro titulado La dictadura, que generó en doctrina un debate intenso adornado jurídicamente con el título de dictadura constitucional, acompañado de la transformación de los regímenes democráticos mediante la progresiva expansión de los poderes ejecutivos durante las dos guerras mundiales, y agregaría en la época actual durante la vigencia del COVID. Para Agamben, el estado de excepción se ha transformado en una regla, presentándose cada vez más como una técnica de gobierno y no como una medida extraordinaria, guardando manos relativos a los más personales. En este aspecto, tal estado no es necesariamente un estado de excepción, sino un espacio vacío de derecho, una zona de anomia por la cual todas las condiciones jurídicas son desactivadas. Por lo tanto, según Agamben, son falsas las teorías que buscan anexar el estado de excepción al derecho. Por lo tanto, y para ir terminando, señalo en forma de síntesis el pensamiento del filósofo italiano, diciendo que se compone de las siguientes ideas centrales. Después de la Primera Guerra Mundial, el estado de excepción es la regla del gobierno. Habría una doble naturaleza del derecho consistente en una ambigüedad constitutiva del orden jurídico, por lo cual éste parece estar al mismo tiempo fuera y dentro de sí mismo, siendo a la vez vida y norma, hecho y derecho. El estado de excepción es el ámbito en el cual la ambigüedad emerge a plena luz y a la vez el dispositivo que debería mantener unidos a esos dos elementos aparentemente contradictorios del sistema. Se impone entonces pensar una nueva relación entre lo posible y lo real a través de una convergencia entre pensamiento, praxis e imaginación. No es lo posible que exige ser realizado, sino la realidad que exige volverse posible. Y planteo la duda. Me pregunto si esta afirmación final de Agamben significa juridizar o no la nueva realidad del estado de excepción. Gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Mirta Sotelo de Andro. La doctora Mirta Sotelo es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional del Noreste, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Noreste y la Universidad Católica de Santa Fe, es profesora titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Noreste, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes, miembro del FIRA y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Quiero aclarar a todos los oyentes que las líneas que leo de los currículum de cada uno de los expositores son las mismas, porque sus antecedentes son muy sobrados y exceden este espacio. Bueno, Mirta, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. En primer lugar, mis felicitaciones a la Universidad Nacional de Rosario por este hermoso evento, tanto el acto emotivo en el que participamos ayer, donde se le otorgó a Jaime reconocimiento como doctor honoris causa de esa universidad, una universidad tan prestigiosa en la Argentina y en general en el mundo. Y la verdad que además de lo emotivo del acto, muy merecido el premio, este reconocimiento a Jaime, que como todos conocemos, es una persona excelente. Yo personalmente quiero brindarle un homenaje como lo que me parece más importante en la vida de las personas, como un gran amigo que tiene una gran generosidad de espíritu, un alma abierta y realmente nos cohesiona a todos justamente por ese carácter tan particular, esa amabilidad, esa generosidad que hace que la mayoría de los profesores de Derecho Administrativo de Latinoamérica y Iberoamericano que nos reunimos en estos congresos, jornadas, seminarios internacionales permanentemente convocados por él, acudamos justamente por ese atractivo, ese magnetismo personal que creo que tienen dotadas, de la cual están dotados algunas personas en el mundo que nacen ya con ese signo de poder cohesionar
a los grupos de los estudiosos del derecho administrativo. Así que mi homenaje, mi agradecimiento y mi reconocimiento a mi querido amigo Jaime, porque tengo una gran estima, respeto y admiración. Bueno, como decía también, por supuesto, el reconocimiento a esta universidad y por este evento tan hermoso que hicieron ayer y hoy con este seminario que continúan ya dándole este carácter más científico partiendo de las carreras de posgrados que se dictan en la misma. El tema que nos convoca realmente es un tema sumamente importante hoy y para los argentinos y para en general toda Latinoamérica, en la cual la emergencia ha venido a ser un fenómeno que ha venido a desconstruir todos los sistemas originales del derecho, no solamente en nuestra rama, sino en la mayoría de las áreas del derecho. Digo esto porque es un fenómeno que trasvasa todo, ¿no es cierto?, la organización jurídica de nuestro país y de la mayoría de los países de Latinoamérica, reestructurando y modificando las condiciones clásicas con las que nosotros estudiamos originalmente, ¿no es cierto?, el derecho administrativo, y realmente en forma abrupta, es decir, tiene la característica que es un fenómeno que entra, ¿no es cierto?, a aplicarse directamente en todas las organizaciones jurídicas y que de golpe uno se encuentra con que tiene que replantear o reformular instituciones tradicionales sin un poco de tiempo que sea para respirar, como digo yo, antes de poder realmente conocer y verificar qué está pasando con estas nuevas propuestas que se van haciendo permanentemente, justamente basadas en las crisis sociales, económicas que hay en la mayoría de nuestros países y que llevan en la búsqueda, tal vez acertada, tal vez errónea, de modificar, ¿no es cierto?, todo el sistema jurídico pensando que ahí hay una gran solución a estos problemas sociales. Puede ser que parte de la solución esté ahí, pero yo no creo que la modalidad de esta irrupción violenta o esta irrupción espontánea que tenemos en todos los momentos sea la mejor forma realmente de poder introducir los cambios y transformaciones que necesitamos. Sí es cierto, necesitamos cambios, necesitamos transformaciones, las cosas no están bien, no funcionan bien, la gente está cada vez peor, la situación social se advierte realmente en una situación de crisis en todo el mundo, en todos estos países, sobre todo de Latinoamérica hablo en particular, y también por supuesto que hay realmente una pobreza que está atrás moviendo, ¿no es cierto?, una serie de situaciones que hace que se requieran a lo mejor medidas extremas o otras situaciones no originadas solamente en esto, como ha sido el tema de la salud, que bueno, hemos tenido experiencias bastante importantes con esto a través de las cuestiones de las pandemias provocadas por el COVID en algún momento, que también ha producido una serie de medidas de emergencia y de urgencia que realmente han trastocado no solamente los derechos legales comunes, sino también los derechos constitucionales y los principios fundantes de los estados de derecho de cada uno de los estados miembros o los estados latinoamericanos. Esto por supuesto que nos conmueve, nos lleva a repensar, a estudiar, a volver a profundizar para ver qué pasa, cómo podemos solucionar, qué podemos aportar, qué podemos hacer para tratar de mejorar la cuestión. Y si esto lo asociamos al concepto de buena administración, un concepto que viene trabajando hace mucho tiempo nuestro querido maestro Jaime, al que estamos homenajeando, realmente, bueno, nos dice que es como que son dos conceptos que estuvieran como disociados, ¿no? Porque por un lado pretendemos, a través de la buena administración, que realmente se haga un replanteamiento del derecho administrativo en su conjunto, tratando de buscar la centralidad en el ciudadano y desde ello buscar la participación activa en la confirmación de los intereses generales, el derecho administrativo y sus principales categorías que deben ser nuevamente formulados, puesto que ahora la relevancia de los derechos fundamentales de la persona tiene nuevas formas, ¿no es cierto?, de emprender el sistema del derecho administrativo.
Como todos sabemos, con la reforma constitucional de 1994, nuestro país ha quedado directamente incorporado a la Constitución, toda esta incorporación de los derechos fundamentales, y esta, como se habla de esta nueva reestructuración, ¿no es cierto?, también en base al principio de la buena administración, realmente la emergencia viene a quebrar este proceso y de golpe se introduce y hay que tratar de adaptar a ese concepto de la buena administración que sería el norte verdadero que nos tendría que guiar, así como en el buen gobierno, ¿no es cierto?, que está relacionado directamente con la buena administración, y procurar, ¿no es cierto?, que esta emergencia realmente se adapte, lo cual es completamente difícil. Tenemos muchos problemas institucionales para realmente entender lo que está pasando, y vemos acá muy claro, ¿no es cierto?, el problema que hay entre traer una serie de institutos que se aplica, como digo, sorpresivamente dentro del derecho, y unirlo a los principios constitucionales, a los principios esenciales del Estado de Derecho que rige cada uno de los países miembros. Y también tenemos el problema, ¿no es cierto?, de la adaptación de los ciudadanos que de golpe están bajo un régimen jurídico y seguidamente están bajo un nuevo régimen jurídico en el cual se trastocan cuestiones de fondo y forma, no solamente de forma, sino de fondo, y que realmente están afectando sus derechos fundamentales. Es decir, que realmente estos dos conceptos nos están planteando como una situación de ambivalencia, una discusión, diríamos así, unida y vuelta entre estos dos conceptos que son importantísimos para el desarrollo del Estado y de el funcionamiento de la administración. Nosotros como administrativistas, por supuesto, pretendemos que la administración funcione bien, que le sea útil al ciudadano, que este principio de la centralidad del ser humano se cumpla y que esto llegue a una verdadera meta. Pero nos encontramos con estas herramientas jurídicas que no son nuevas, que se vienen utilizando hace muchísimos años. Tenemos la ley de los años 90, bueno, muchísimos procedimientos de emergencia económica, miles de decretos, formas anormales de dictar las normas, decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados. Hoy justamente leí un artículo de Alejandro Pérez Walde sobre el tema de la delegación legislativa y las críticas que se hacen a esta cuestión. Y todo, además, que en estas normas se tratan en forma conjunta una multiplicidad de regulaciones jurídicas que inclusive no están relacionadas totalmente entre sí y que afectan distintas áreas del derecho, lo cual nos obliga a estudiar un montón de cosas. Y como digo, nos da poco tiempo para la aplicación, el análisis y la meditación que muchas veces es necesaria, y la reflexión, ¿no es cierto?, para no actuar aceleradamente y cometer errores en la aplicación de estas cuestiones. Por eso creo que hay que hacer un replanteo profundo del derecho administrativo, no solamente, sino del derecho en general. Hay que repensar desde el área política cómo se va a actuar para dictar las medidas. No digo que no hay problemas, insisto, hay problemas sociales, económicos, de todo tipo, y realmente hay que solucionarlos. Pero lo que tenemos que buscar es una forma que sea más adecuada para que realmente la podamos aplicar y sea útil y beneficiaria para todo y cada uno de nosotros. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero vamos a dar ahora la palabra al doctor Carlos del Piazzo. El doctor Carlos del Piazzo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay. Es profesor emérito de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Es director de la especialización y maestría de Derecho Administrativo y Gestión Pública de dicha facultad, catedrático de Derecho Administrativo de la maestría y además en la Universidad de Montevideo. Es exdirector de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Autor de más de 92 libros y cientos de artículos, miembro fundador del SIDA y actual secretario de dicho foro. Doctor del Piazzo, usted tiene la palabra. Ahora sí. Muy buenos días, muchas gracias por esta generosa invitación para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre emergencia y buena administración.
en homenaje a Jaime Rodríguez Arana, y por lo tanto mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, son de adhesión a tan justo reconocimiento a Jaime, que yo siempre digo que es en nuestra América un evangelizador del verdadero derecho administrativo de base humanista, centrado en la persona humana y fundado en su eminente dignidad. Y no solamente es un evangelizador del derecho administrativo, sino que para nosotros, todos los cultores del derecho público, es un verdadero amigo, porque a lo largo de todos estos años, los que aquí estamos y los que aquí no están, somos testigos de múltiples gestos de verdadera y auténtica amistad, en las buenas, que son las más fáciles, y en las malas, que no lo son tanto. Quiero también, sin lugar a dudas, saludar a los demás integrantes de este panel. En primer lugar, a los más antiguos, para no usar la palabra viejos, categoría que puedo compartir con Ismael, con Mirta, con Alejandro, y con las nuevas generaciones que representan en este panel José Zapa, Leonardo Massimino y Julio Pablo Comadira. Qué buena cosa que cuando una generación de académicos ya está en el fin de su carrera académica o retirándose, haya quienes con calidad, bonomía, levantan la bandera de lo que se ha tratado de enseñar durante tantos años. Entre nosotros, aquí en el Uruguay, valga la digresión un segundo, Augusto Durán Martínez, Felipe Rotondo y quien habla, que hemos cesado por los 70 años de edad y que durante 40 años compartimos la cátedra, compartimos la amistad, compartimos enfoques, a veces sí y a veces no, pero siempre sin desmedro de la amistad que mantenemos entre nosotros y con nuestras familias. Tenemos como preocupación que las nuevas generaciones sepan valorar eso que hemos recibido de nuestros maestros, el sacar adelante nuestra disciplina, el mirar a sus grandes fines y el tener en cuenta el ejemplo de quienes nos precedieron, Mariano Brito, Juan Pablo Cajarville, Julio Prat, Daniel Hugo Martins y tantos otros. De manera que me gusta, siento un calor particular en este evento al ver la participación de distintas generaciones, que me parece sumamente positivo. Yendo al tema, porque tenemos muy pocos minutos, comenzaría diciendo que la emergencia es una situación y la buena administración, en tanto principio general de derecho, es una regla de derecho y por lo tanto de máximo valor y fuerza, y que por consiguiente impera también en esas situaciones particulares que llamamos de emergencia. Desde el punto de vista jurídico, las pandemias, las crisis climáticas, las crisis económicas, las crisis sociales y otras circunstancias nos plantean muchas veces, como recién lo señalaba Mirta, el desafío de reflexionar acerca de la suficiencia del derecho administrativo para responder adecuadamente frente a estas situaciones de emergencia que, como también señalaba muy bien Ismael, necesariamente, por definición, deben ser transitorias. Y para esto creo que es bueno volver a lo que es la esencia de nuestro derecho administrativo. Un derecho que se nos presenta como un intento permanente de hacer compatibles los poderes jurídicos de la administración en su ser y en su obrar, en orden a que, con respeto de las garantías fundamentales que los ciudadanos tenemos como acreedores, lo haga en pos de un fin superior, cual es el logro del bien común. Y frente a esta esencia del derecho administrativo, me parece que deriva inmediatamente como consecuencia lo que tantos autores a lo largo de los años han señalado reiteradamente, cuál es
la mutabilidad del derecho administrativo, su necesaria adaptación al cambio, porque justamente la politicidad del derecho administrativo hace que en cada momento él deba responder a las necesidades del bien común, que son cambiantes, que son evolutivas, en la normalidad y en la anormalidad. Y por eso, a partir de estos supuestos, a mí personalmente no me gusta hablar del derecho administrativo de excepción, o del derecho administrativo de la emergencia, o del derecho administrativo de necesidad, porque creo que por su propia naturaleza, el derecho administrativo debe responder siempre en la normalidad y en la anormalidad. La emergencia, y esto me parece fundamental, no puede habilitar actuar fuera del derecho. La emergencia también está alcanzada por el derecho y en particular por el derecho administrativo, es decir, por el derecho de ese aparato, la administración que la sociedad se ha dado para que la atienda a ella misma en el logro de ese bien común que le permite al todo y a cada uno de sus integrantes realizarse. En nuestro país hemos vivido dos situaciones de emergencia serias en los últimos años, la epidemia del COVID en los años 2021, una sequía extrema como nunca se había visto antes en los años 22-23, y frente a ello se planteó en primer lugar la posibilidad de acudir a los dos institutos para las emergencias que prevé la Constitución, la suspensión de las garantías individuales y las medidas prontas de seguridad. Y sin embargo, el gobierno optó por no utilizar ninguno de estos instrumentos, sino acudir a una convocatoria a toda la sociedad a lo que se conoció como el llamado a la libertad responsable. Es decir, a que cada uno de nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, actuáramos con la responsabilidad de cuidar al otro, de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidarnos entre todos. Y por lo tanto, la emergencia en los dos casos se atendió en base a esa libertad que no se explica sin la solidaridad como contrapartida, dado que tanto desde la sociedad organizada como desde el Estado, como desde cada uno de nosotros, se asumió también una actitud solidaria. En el caso de la actuación del Estado y de sus entes, creo que a esa solidaridad también le podemos poner el nombre de subsidiariedad, en tanto se adoptaron medidas, se proveyó a operaciones materiales que los particulares aún organizadamente no podíamos atender y por lo tanto acudió a ellas el Estado. Y hago hincapié en esto de las operaciones materiales, porque muchas veces la atención de las emergencias no pasa tanto por el dictado de actos jurídicos, sino por hacer cosas. Si hubo un temporal, hay que proveer los materiales para que se reconstruyan las casas, para restablecer la energía eléctrica, para atender a las necesidades de los que eventualmente hayan quedado privados de sus casas, en la emergencia social, a atender económicamente a aquellos que están en situación de déficit, hacer verdad el sistema de cuidados, en particular para los mayores de edad y para los niños, etc. Es decir, no se trata tanto de actos jurídicos como de operaciones materiales. Quizá en el Uruguay esto es más importante porque en el Uruguay es inconstitucional la delegación legislativa y no están previstos los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, de manera que la administración no puede legislar por la vía reglamentaria. Y yendo al segundo capítulo, al segundo gran tema de nuestra convocatoria, la buena administración, es, repito, una regla de derecho de máximo valor y fuerza,
es decir, que ubicamos en el máximo rango de la pirámide normativa y que debe campear tanto en situaciones de normalidad como en situaciones de emergencia. Y esto me parece que es así en toda circunstancia, porque la buena administración refiere siempre a la adecuada elección de los medios y a la oportunidad del ejercicio de las competencias en orden a la satisfacción de las necesidades que la sociedad requiere en cada momento. Por lo tanto, la buena administración aplicó a disponer de las vacunas necesarias en el momento oportuno frente al COVID, a desarrollar una estrategia en función de la cual ordenadamente todos los ciudadanos nos pudiéramos vacunar en el tiempo mínimo, siempre en el ejercicio de la libertad de responsable, porque no se impuso con carácter obligatorio esa exigencia de la vacunación. Y con esto me aproximo al final. Esta buena administración tiene una naturaleza principial, como le gustaba decir a Meilán Gil, porque es un principio general de derecho, pero además tiene como derivación de ese ser regla de derecho un deber que normalmente recae en cabeza de la administración y genera derechos en cabeza de quién, de aquellos a quienes el obrar de la administración debe dirigirse, que somos todos. Y si hablamos de buena administración, sin duda que hay una connotación ética. Si decimos que es buena, entonces hay naturalmente una calificación ética, y por eso, y acá copio a Augusto Durán, o cito a Augusto Durán, la administración no puede ser sino buena, y cuando no es buena, actúa ilegítimamente. Lamentablemente no tengo tiempo, pero sí recomiendo, para quienes no la hayan hecho, algunas lecturas de documentos recientes del Papa Francisco sobre el bien común como finalidad a la cual apuntar en el logro de esta finalidad, tanto en la normalidad como en la emergencia. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa habló de 4 principios orientadores del bien común. Luego, en la encíclica Laudato Si, señaló 5 presupuestos del bien común. Y más recientemente, y esto tiene una gran vigencia en el mundo en el que vivimos, en la encíclica Fratelli Tutti, hablando de la globalización, señala una nueva dimensión del bien común, justamente marcado por esa mundialización a la que vivimos, donde el horizonte no son las fronteras territoriales que han hecho explotar ciertamente al derecho administrativo. Por eso hablamos de un derecho administrativo global, y esto nos llevaría a otro capítulo, y entonces el Papa pone el énfasis en la solidaridad mundial, un nuevo sentido de la amistad, etcétera, etcétera. Concluyo señalando que es necesario ratificar la permanencia del derecho administrativo, su adaptabilidad, ductilidad, su mutabilidad para atender a las necesidades de la vida social en términos de progreso y en términos de normalidad y anormalidad, y que esto no puede ser de otra manera en la medida en que para eso existe, ese es su objeto, esa es su esencia, y por lo tanto no podemos confundir los instrumentos que se usan para atender situaciones instrumentales con lo que es el núcleo duro o permanente del ser de nuestra disciplina. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra ahora al doctor Alejandro Pérez Suárez. Alejandro es director de la carrera de doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo, es miembro del comité académico del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, profesor en la Universidad de Mendoza, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos de Mendoza, y vocal de la Junta Directiva del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Alejandro, te damos la palabra. Bueno, muy agradecido, muy honorífico para mí
participar de este homenaje a un querido amigo como lo es Jaime Rodríguez Arana. No voy a agregar más adjetivos a todos los que ya han expresado, ténganlos por reproducidos, así me concentro en el mensaje. Comparto todas las palabras laudatorias y los homenajes, y especialmente esta decisión de la Universidad Nacional del Rosario, que lo lleva a este máximo grado académico que podría dar una universidad, como es el de doctor honoris causa. Así que muy, muy halagado por esto. También halagado por ver un montón de amigos. Veo incluso conectados a David Pachman desde lejos, bueno, a Cristian. Bueno, veo varios amigos, no quiero hacer listas para que no se me enoje nadie. Este tema lo estuvimos discutiendo con Jaime, presente en Mendoza, el viernes pasado. O sea, hace exactamente una semana a esta hora estábamos divagando sobre estas mismas cuestiones en un homenaje que hicimos a Agustín Gordillo con la presencia de su esposa, Mónica Merlín, en Mendoza, a quien emocionamos muchísimo, y bueno, espero que ya esté sobrepuesta de ese momento. Y recordábamos en aquel momento, o hicimos hincapié en una pregunta con la que de alguna manera lo esperamos a Jaime. ¿Puede haber buena administración en un ámbito de emergencia? Claro, muy distinta puede ser la emergencia. Me da envidia cuando el querido Carlos del Piazzo nos dice que ellos recuerdan dos. Bueno, nosotros tenemos una situación un tanto distinta. Yo recuerdo, sí, 1 año y medio sin emergencia desde que recuperamos la democracia. O sea, desde diciembre del 83 hasta junio del 85, en que se hizo necesario el dictado de los decretos del Poder Ejecutivo de necesidad y urgencia que no estaban en la Constitución y que instalaron el Plan Austral, el cual brindó algunos momentos de tranquilidad para la política argentina, pero rápidamente empalmó con otra crisis, y así, me animo a afirmar, sin solución de continuidad, no registramos un mes sin emergencia formalmente declarada por alguna ley, por algún decreto o por alguna cuestión. La que dictamos en el 2001 o en el principios del 2002, esa emergencia fue prorrogada en más de 7 u 8 oportunidades, hasta que vino el gobierno del 2015, que tampoco levantó la emergencia en todos los planos, sino que sostuvo la declaración de emergencia y la delegación en el área del campo social. Así que empalmó luego con una otra emergencia declarada antes de asumir el gobierno Alberto Fernández, otra inmediatamente después de asumir Alberto Fernández, la 27.541, y con esa nos manejamos para encarar toda la pandemia que asoló también a nuestro país. Lo cierto es que con instalación de estos institutos en la Constitución o no, antes y después, la administración supo tomar los medios y los recursos y los instrumentos que brinda el derecho administrativo para poder enfrentar esa crisis que le toca enfrentarla sin poder eludirla, porque los demás poderes del Estado pueden sentarse a legislar, a ver si les sale alguna respuesta interesante o importante. También lo puede hacer el Poder Judicial con sus respuestas, fundamentalmente de primera instancia, ¿no? Nuestra experiencia es que a la hora de responder a la realidad palpable es la primera instancia, y fundamentalmente en las precautorias sobre esas precautorias sobre las que nos ha escrito Comadira. Nosotros, la administración es la única que no le puede esquivar al bulto, es la única que tiene los pies metidos en el barro y tiene que dar las respuestas. Mario Justo López caracterizaba la crisis política, un filósofo político argentino, profesor de la UBA, caracterizaba la crisis política como esa situación en que, frente a la necesidad inmediata de respuestas por alteraciones muy graves en las conductas o en la situación del Estado,
no existían las normas para poder enfrentarla, o existiendo, no estábamos en condiciones de poder aplicarlas. O sea, eso él denominaba crisis política. El sistema sin salida, enfrentado en un callejón donde tiene que inventar respuestas. Esto lo hemos hecho, y lo hemos hecho en muchas oportunidades. Puedo arrancar desde el presidente Avellaneda, cuando Carlos Tejedor le metió presos a todo el Congreso de la Nación. O sea, desde ahí empezamos con los primeros decretos de necesidad y urgencia. Pero en el 94 procuramos darle juridicidad. Y entonces incorporamos dos instrumentos para estas situaciones dentro de la Constitución, distinguiendo por un lado la urgencia y por otro lado la emergencia. La emergencia como facultad del Congreso y la urgencia como facultad del Poder Ejecutivo. Ambas prohibidas por principio por el texto constitucional. Prohíbese la delegación legislativa. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, dice, dictar normas con contenido de ley. Así que la regla es no la inconstitucionalidad, como dice Manili, la regla es la prohibición. No son inconstitucionales, pero son por principio prohibidos, sujetos a una interpretación muy restrictiva en materia de excepcionalidad frente a la realidad que tiene que enfrentar. Yo a veces pongo el ejemplo para ver una administración, cómo puede haber una buena administración en una situación de emergencia grave, el terremoto que asoló a Mendoza en 1985. Recién llegaba la democracia, llegaba 1 año y 2 meses el gobernador Javer, le tocó un terremoto con 40.000 viviendas derrumbadas y familias viviendo en las plazas, en la calle, en carpas, en el parque, para aquellos que conocen Mendoza. No hizo falta dictar decretos de necesidad y urgencia. Se utilizaron todos los instrumentos que el derecho administrativo tiene para estas situaciones, acreditar la emergencia para contrataciones directas, repartir esas contrataciones de modo tal que posibilidad de control y transparencia. El asunto que Mendoza no necesitó decretos de necesidad y urgencia ni de ningún tipo de remedios excepcionales que la Constitución todavía no traía y los trajo recién 9 años después en la reforma constitucional. Sí dijo también Jaime que puede haber buena administración en la emergencia, lo que no puede haber es buena administración en el régimen autoritario. Ayer lo repitió en su alocución. Bueno, y ese es nuestro desafío. En general, nuestras declaraciones de emergencia han sido portales que se abren para habilitar conductas que andan orillando lo autoritario. Tanto es así que con toda sabiduría, Héctor Mayral ha hecho notar cómo muchas de nuestras emergencias podríamos calificarlas de autoinfligidas. O sea, provocamos la emergencia para que haya que declarar la emergencia. Entonces, claro, tomamos medidas de tipo político que no tienen más remedio que desembocar en la declaración de emergencia. Estas emergencias autoinfligidas se han convertido en un instrumento jurídico-político en manos del Poder Ejecutivo Nacional para dictar decretos donde, con bases suficientemente laxas en la delegación, se hace muy difícil de contratar. Pero como todas las cosas en nuestro querido país tienden a agravarse, tuvimos la experiencia en la presidencia anterior de Alberto Fernández de cómo el propio presidente, a quien están dirigidas en la delegación las limitaciones constitucionales de no salirse de las bases de la delegación y de no salirse del plazo de la delegación, por decreto de necesidad y urgencia, amplió las bases de aquella ley y amplió también los plazos de la ley. Esto ya creó un antecedente muy grave, no hemos tenido pronunciamientos respecto de esto por ahora de nuestro máximo tribunal, y entonces, claro, el paso que sigue, ¿cuál es? El que le había recomendado ya el actual procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, en el primer tomo de su tratado, en 1998, cuando Menem andaba persiguiendo su reelección, él le había sugerido que en ejercicio de la facultad de determinar la existencia de una situación de urgencia,
tomara la facultad legislativa de delegar y entonces se autodelegara funciones legislativas, fijándose las bases y fijándose el plazo. Es exactamente lo que ha hecho en este decreto de necesidad y de urgencia 70 el señor presidente actualmente en mandato, Javier Milei. Creo que es un paso más en el deterioro y yo diría nos pone más al borde de lo autoritario. ¿O es que vamos a seguir a aquellos doctrinarios que lo están acompañando y dicen, bueno, no está expresamente prohibido en el decreto, en la Constitución, en el 99.3, no está expresamente prohibido, solo prohíbe lo tributario, penal, partidos políticos y electoral? No, está todo prohibido. Eso está recontra prohibido, lo demás está todo prohibido. ¿O es que va a asumir también por delegación la facultad de absolverse en el juicio político, de rechazar su propio juicio político? ¿O va a usar la facultad legislativa de darle el acuerdo del Senado a sus propios candidatos a integrar los tribunales? Son también facultades que no están expresamente prohibidas en el 99.3. No comparto esa interpretación que sin duda va a ser utilizada. Conforme a nuestra característica de dificultades de movernos en el campo de lo razonable, es de esperar que vamos a incurrir en pasos más graves, salvo que utilicemos esta oportunidad, como dijo y sugirió recién muy bien Ismael Mata, de darle juridicidad a este proceso. El instrumento está picando entre el Congreso y la Cámara, entre el Congreso y la Presidencia, está picando entre uno y otro. Hay una ley que en sus primeros 2 o 3 artículos tiene una delegación ordenada por el Congreso, con bases y con límite temporal. Estamos en condiciones de sanear esta gravísima situación que hoy tenemos mientras rige el decreto 70. Cierro con una mención que hice también acá en Mendoza, el caso famoso de Hamdan con Rumsfeld. Hay momentos de emergencia, momentos de mucha emergencia muy graves. Ese fallo se refiere a la Corte de los Estados Unidos, a la situación creada por la prisión de Guantánamo en territorio extraño a los Estados Unidos. Ahí la Corte de los Estados Unidos sostiene que en la emergencia y en casos de crisis, más que nunca es necesario cumplir con la Constitución y garantizar los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al profesor Leonardo Massimino, quien me ha pedido encarecidamente que lo presente, todos lo conocemos y sabemos de sus méritos académicos, pero que lo presente solamente como profesor. Así que, Leonardo, tienes la palabra. Bueno, buen día, muchas gracias. Raquel, en primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad de Rosario, la Maestría de Derecho Público. Verdad que para mí es una alegría, me siento sumamente halagado y estar aquí en este homenaje al profesor Jaime Rodríguez Arana. La verdad que Jaime, como se ha dicho ya reiteradamente en estos ámbitos, decía el otro día Inga Lepeñez que tu paso por nuestras vidas no solamente revoluciona el intelecto, nuestro intelecto, sino sobre todo nuestros corazones. La generosidad y demás es un regalo de la vida y un agradecimiento eterno respecto de tu presencia siempre con nosotros. También no voy a reiterar y entrando ya en la temática que nos convocaron para exponer acá, yo voy a efectuar una reflexión muy breve, quizás en línea con lo que venían diciendo los expositores anteriores, y sobre todo la pregunta que decía recién el doctor Pérez Walde, que se formulaba, ¿no? Es decir, ¿es posible la buena administración en emergencia? Yo, quizás adelantando un par de conclusiones, creo que no solamente es posible, es necesaria, sino que también, como decía el doctor Del Piazzo, siempre se debe dar esa buena administración dentro de la Constitución, dentro de la legalidad. Pero me voy a encaminar en una cuestión mucho más puntual. Yo voy a denominar mi posición como las políticas públicas que se implementan o establecen en la buena administración de emergencia. Y voy a dividir estos minutos breves en 3 partes. Primero voy a aclarar, voy a hacer una breve mención conceptual, luego voy a explicar lo que creo que es una política de emergencia o buena política de emergencia para gestionarla de una manera adecuada, y voy a proponer o plantear algunas preguntas
si es que derivan de los planteos o cuestiones anteriores. Primer tema, cuando hablemos de buena administración en emergencia, creo que en el plano meramente lingüístico estamos haciendo referencia a un término de clase que tiene una textura abierta, que claramente comprende, reitero, lo lingüístico, todos los atributos que el maestro homenajeado nos dice que tiene cualquier buena administración. Todo ese decálogo que tienen las normas, los tratados que debemos identificar como que hay una buena administración. El agregado del término emergencia afina el concepto y lo torna más preciso. Ahora, la colección de buenas administraciones tienen que atender a una situación concreta, fáctica, de emergencia, que llamamos emergencia. Ese no es un tema sencillo. Cuando en los hechos algo pasa a ser emergencial, ahí habrán algunas disciplinas que podremos tomar para calificarla o no dentro del vocablo. Una pandemia, el riesgo de quiebre del sistema bancario, una catástrofe ambiental, la desocupación de actores y demás, recordemos la causa Cine Callao. Estamos en el campo de los hechos. En el plano jurídico, la cuestión adopta una dimensión, creo, mucho más importante, dado el carácter imperativo que tiene el derecho. Ahora el término se convierte en un concepto jurídico indeterminado, con valor performante. Y acá hay un salto conceptual que creo que tiene importancia práctica en el contexto actual. Este concepto que ahora es jurídico, la palabra emergencia le otorga a la buena administración un imperio, un plus normativo, axiológico. Estamos en el campo del ser, que exige el diseño de una determinada política pública para garantizar determinados contenidos mínimos de derecho. Hay entonces en el campo jurídico, y acá paso a la segunda parte de mi planteo, entre el concepto que crea la emergencia y la política pública que se diseña para atender a los requerimientos propios de la emergencia. No puede haber una desconexión o una no vinculación entre las razones que motivan la emergencia y el diseño de la política pública. Y por cierto, cuando yo hablo de política pública, hago referencia, como dice O'Donnell, al conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención o movilización de los actores de la sociedad civil. Fíjense ustedes que el diseño de la política está marcado en definitiva por lo que interesa, motiva o requiere la sociedad civil, la gente, que el Estado haga. Lo podemos llamar en términos generales intervención regulatoria, actos generales, pero la política pública requiere acá la participación o la escucha de los ciudadanos. Y acá hay un planteo o una posibilidad, preguntarnos si la buena administración de la emergencia no es en sí mismo un concepto que ahora se redimensiona. Cuando Meilán Gil propone justamente la formación de los conceptos en derecho público, nos habla que el interés público, ¿no?, que se adecua a los casos concretos, son los que le dan a las categorías de derecho público esa autonomía, esa particularidad de nuestra disciplina. Bien, creo que acá tenemos otra. Desde esta perspectiva, entonces, creo que se requiere un redimensionamiento sustantivo de las categorías. No desaparecen, no son otras. Como decía el profesor de Piazza recién, no hay otro derecho administrativo, es el mismo que se afina. Hay un redimensionamiento de las categorías del presupuesto, del contrato, del control, que me voy a focalizar ahora, del diseño de esas políticas públicas. Ese redimensionamiento en la práctica, entonces, permite afirmar, creo, que la buena administración impulsada, por ejemplo, por el CLAT o por los tratados, hacia adentro del Estado, se impone como una obligación que tiene el Estado de dotar al ordenamiento de herramientas suficientes para que la administración garantice esos contenidos mínimos de los derechos. Y acá paso a la tercera parte de la exposición, y en concreto me voy a focalizar en el control, sobre todo que tiene que ver con el diseño de indicadores o elementos o cómo medir esa razonabilidad del correcto diseño de la política pública. Entre muchas proyecciones que comprende la buena administración en épocas de emergencia, se imponen las evaluaciones de saber si los resultados que se están logrando con las políticas públicas son adecuados o no. Claramente en pandemia, ¿tenemos camas suficientes para atender el pico de demanda en la época requerida? ¿Tenemos o contamos con los suficientes fondos para asegurar el no quiebre del sistema? ¿Es posible medir los resultados de la política pública? Lo que no se mide no se gestiona, y hay que gestionar la emergencia. Y acá pasamos entonces, y fíjense que no en vano, he utilizado la expresión contenido mínimo de los derechos. Y acá está la reflexión. Nosotros, en nuestro medio, quizás siguiendo la doctrina norteamericana, hemos tomado siempre el concepto de razonabilidad para medir o apreciar la calidad de las intervenciones públicas, la judicial, la administrativa y la legislativa. En el derecho español, quizás siguiendo también los lineamientos de la ley de Bonn, se utiliza la noción del contenido mínimo de los derechos. Creo que esta es más apropiada,
Vidal Campo habla que son equivalentes, lo mismo hace Casañe, son equiparables ambas nociones para el control de razonabilidad de actuación pública en épocas de emergencia, pero me pregunto si no es este el ámbito para elaborar indicadores de calidad. Cuando hablamos de contenidos mínimos de los derechos, podemos también hablar de máximos, medios, regulares, es posible medir, y a partir de ahí quizás diseñar otros indicadores del cumplimiento de esos derechos en épocas de emergencia. Por supuesto que para establecer esos indicadores de contenidos mínimos, podemos establecer también tableros de control, tenemos que nutrirnos de otras disciplinas, de las estadísticas, de la sociología, habremos de escuchar, por supuesto, los consejos de la ciencia y la administración, pero creo que esta es la vía, la conexión entre el interés público que genera la emergencia, que fundamenta la obligación de intervenir a través de una política pública, el contenido esencial del derecho, el contenido mínimo del derecho y el control a que está apuntado. Por supuesto, esto está llamado a tener múltiples implicancias, no solamente, creo, en la ciencia de la administración, sino también en la legislación, ni que hablar del control judicial, porque ya no será suficiente el mero control de eficacia al que la Corte sujetó los controles de las emergencias tradicionales y clásicas en los fallos del máximo tribunal, sino que va a tener que empezar a realizar o va a contar con elementos para sumergirse, creo, en otro tipo de análisis, más de eficiencia, de medios, y sobre todo en épocas de recursos escasos, y sobre todo en épocas de pandemia, o mejor dicho, de emergencias, en los que importa claramente o se visualizan bajo la lupa, ¿no?, las medidas interventoras que se toman. En definitiva, es simplemente un camino que propongo recorrer ya dentro del derecho, que por cierto, y con esto concluyo, no solamente es predicable para tiempos de emergencia, sino para el funcionamiento de cualquier intervención estatal en el marco del Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra al doctor José Zapa. El doctor José Zapa es presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, miembro del Centro de Capacitación Judicial de dicha provincia, miembro del FIDA, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y magíster en Administración de Justicia de la Università degli Studi de Roma de Sapienza, diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y es profesor de Derecho Administrativo y Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y docente de posgrado en diversas universidades como la Austral, Córdoba, Comahue, Río Negro, La Plata, Cuyo, Buenos Aires, entre otros. Te escuchamos, José, por favor. Bien, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer, como todos lo han hecho, a la Universidad Nacional del Rosario, al FIDA y obviamente a vos, Raquel, por la invitación a participar de este prestigioso seminario, acompañado, como todos sugirieron, de grandes amigos y grandes juristas iberoamericanos. Acá en el panel tenemos nuestros grandes maestros argentinos y uruguayos. También agradecerte por dar unas pequeñas palabras en este homenaje al gran maestro y amigo, el profesor Jaime Rodríguez Muñoz, que en el día de ayer ha sido galardonado merecidamente como el doctor honoris causa de esa Universidad de Rosario. Bueno, para sintetizar, nos encontramos actualmente, y como todos mis antecesores lo han dicho, en un proceso de una crisis económica en nuestro país, quizás de un nivel difícil de sostener. Esta crisis económica ha desatado una crisis en las instituciones democráticas y ha golpeado severamente la estructura del Estado mismo. Hemos podido enfrentar un conjunto de severas restricciones al desarrollo que han resultado en retrocesos significativos en los principales indicadores económicos, deterioros también agudos en la estructura productiva y cuadros sociales de carácter crítico, ¿sí? Solamente para resaltar que estamos en un nivel del 50% de la población en situación de pobreza extrema. Pero a pesar de ello, las posibilidades ciertas de enfrentar la crisis, de superarla y de llegar a la conformación de un modelo de desarrollo renovado están ligadas a la existencia de un sistema democrático activo. ¿Sí? Me encantó toda la disertación de Pedro Dualde, que nos llamaba a cuestionarnos hacia dónde vamos en este sistema democrático. Y para ello resuenan de vuelta, vienen a resonar nuevamente
las campanas de la reforma administrativa, del Estado eficiente, de la revolución administrativa, etc. Pero como bien lo sostiene Jaime, y voy a hablar en estos breves minutos de todos los conceptos que he aprendido de Jaime, estas aventuras revolucionarias han perdido todo su prestigio en nuestro entorno, al menos en lo que se refiere a sus dimensiones no románticas, que todas las posturas colectivas han adoptado su discurso y su proyecto público a los ritmos y a las características de las políticas reformistas. Esto, como antes lo puse, es un derivado necesario de nuestra realidad social, de nuestra realidad económica, cultural, de nuestra sociedad. Sin embargo, todavía bajo estas apariencias la proyección de políticas públicas que pretendieran un cambio desde la raíz, pero realizado todo esto a plazos. Es decir, que este reformismo auténtico, tal como sostiene el profesor Jaime Rodríguez, parte de una acepción sustancial de la realidad presente. Y esta realidad de reforma ha sido ya plasmada hace muchísimo tiempo por la OCDE, en un informe de gestión pública, pero no puede haber pasado mucho tiempo si nos podemos olvidar de un interrogante que nuevamente nos empieza a sonar en nuestros oídos. O sea, ¿cómo puede prepararse, decía uno de los interrogantes, el gobierno de los gobiernos de la mejor manera para los retos que supone la reforma, las que nos están planteando? ¿Cómo preparamos a la ciudadanía? ¿Cómo puede el sector público desarrollar una cultura sensible al cambio? Segundo, ¿qué se necesitan para ese cambio? Estos, los anteriores, ¿qué líderes? ¿Cuál es la mejor forma de comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos? Estamos viendo una comunicación que algunos llaman informal o no por los medios tradicionales, como puede llamarse la X, TikTok, etc. ¿O cómo pueden evitar los gobiernos la fatiga de la reforma? Fíjense que los analistas políticos en este momento y algunos encuestadores hablan, bueno, en el mes de marzo o abril ya empezaría a fatigarse la sociedad del impacto de esta crisis. O sea, todos estos interrogantes, y seguramente tendremos cada uno de nosotros muchos más, son cuestiones complejas y delicadas, a las que se debe intentar buscar soluciones de un pensamiento plural, abierto, dinámico, complementario. Y de ahí que la acción pública se dirija a la consecución de mejoras reales, siempre reconociendo la limitación de su alcance. O sea que estas reformas que pretendan la mejora global, completa y definitiva de las estructuras y de las realidades administrativas solo pueden ser producto, ¿sí?, de proyectos quizás hasta visionarios, pero basados en la realidad. En la agenda de esta reforma administrativa del buen gobierno y de la buena administración de los espacios públicos, se erige en una tarea plural, abierta, en la que hay que tener en cuenta numerosas consideraciones, como puede ser el conocimiento estricto de la realidad, los enfoques sociológicos, económicos, jurídicos, decía Leo Massimino, de muchas ramas, ¿sí?, no solamente del derecho, sino de otras ciencias, que hablan de esto de una manera muy especialista. Sí, sí. Hola. Sí, estamos escuchando, ahora sí. Perdón, audio. Está bien. Entonces veo que no hay que perder de vista que debe prevalecer la finalidad de servicio al ciudadano. ¿Sí? El centro de nuestra actividad es el ciudadano. Este individuo real, o sea, la persona, porque parece que estamos olvidando a quién va dirigida la emergencia, a quién va dirigida este accionar de la administración, con el cúmulo de circunstancias que lo acompañan en su entorno social, es el auténtico sujeto de los derechos y las libertades que en la Constitución proclamamos. Más simple. Decía Jaime, a ese hombre, a esa mujer, con su determinada edad, con su grado de cultura, con su formación, que puede ser mayor o menor, con su procedencia concreta, con sus intereses particulares, que son propios y legítimos, es a quien la administración pública debe servir.
al servicio de esa persona concreta, el aparato administrativo debe promover condiciones para que ejerza con mayor claridad y hondura sus libertades. Y el tiempo que vivimos, que es este tiempo de cambio, de transformaciones de orden social, político, económico y jurídico, es cuanto más debe prevalecer es hacia dónde vamos, ese objetivo. Y el derecho no está exento de recuperar su vocación hacia la justicia y por ello hacia el fortalecimiento de la dignidad humana. Y acá nos introdujo otro tema desarrollado por Jaime en varios artículos de un libro. La dignidad de ese ser humano, de la persona, es el centro y la raíz del Estado. El ser humano y sus derechos fundamentales se hacen reales en cada persona y son clave en el marco de Estado social del derecho. Este respeto que se debe a la dignidad humana y a las exigencias del desarrollo conlleva una piedra angular de toda construcción civil y política y el referente seguro e indudable de todo el empeño del progreso humano social como no es parte de este modelo de Estado. O sea que si la dignidad del ser humano y el libre y solidario desarrollo de la personalidad son el canon fundamental para medir la temperatura y la intensidad del Estado social y democrático de derecho, es necesario que las instituciones y técnicas del derecho administrativo, tal como lo pregonaba nuestro amigo Carlos del Plazo, se formule de otra forma que permita que los valores y principios constitucionales sean una realidad en la cotidianidad. O sea que si el derecho administrativo es el derecho constitucional concreto, no hay otro camino, como lo sostiene Jaime. Por lo tanto, también el derecho administrativo de nuestro tiempo tiene que replantearse e impregnar sus instituciones de los valores y principios que confirman la Constitución y que están al servicio del interés general y de la dignidad humana. Por ello, en estos tiempos complejos, con una emergencia declarada por un BMW, el buen gobierno o la buena administración ha de estar comprendido radicalmente con la mejora de las condiciones de vida de las personas, que ha de ser orientada a facilitar la libertad solidaria de todos los ciudadanos. Bueno, poco a poco, en este tiempo de convulsiones y de transformaciones, esperemos que la efectividad y la exigibilidad de los derechos sociales fundamentales ocupen un lugar por derecho propio en la mente y en la agenda de las principales decisiones que tomen las autoridades públicas, económicas, sociales y culturales. Nos jugamos mucho en ello, tanto como que la dignidad del ser humano y de sus derechos inalienables funde de nuevo, ahora con más fuerza, un remozado orden jurídico, económico y social que ya no puede esperar más tiempo. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones, Jaime. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y para finalizar, le vamos a dar la palabra al doctor Pablo Comalto. Es abogado, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Austral, perdón, y en la UCASA. Pablo, te damos la palabra entonces. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de la universidad por darme la oportunidad de participar en este merecido homenaje al profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, así que quiero agradecer a las profesoras Analía Antic y Raquel Alianac y felicitarlas además por la iniciativa que han llevado adelante al otorgarle y gestionar que se le otorgue el doctorado honoris causa a Jaime y luego por continuar con este seminario y permitirme, como decía, participar. Para mí la verdad que es un motivo de verdadero orgullo y satisfacción poder participar y hacer mi homenaje a Jaime por la admiración que le tengo por su labor, por su obra no solo científica y académica, sino también por su obra, acabo de utilizar las palabras del doctor Del Piazzo, su obra evangelizadora, si se quiere, y de la divulgación del derecho administrativo iberoamericano, cómo fue uniendo los distintos regímenes jurídicos, los distintos países, para conformar un derecho administrativo iberoamericano. Pero por sobre todo también por
la admiración que le tengo por sus condiciones personales, y solo me voy a referir ahora a una de ellas, que es la generosidad. La generosidad que ha tenido con todos y particularmente conmigo, por el impulso que me ha dado, las oportunidades que me ha dado, el consejo que varias veces le he requerido, el apoyo, y también algo que valoro mucho por la generosidad con su tiempo. Él tiene una agenda apretadísima cada vez que viene, pero nunca deja de hacerse un tiempo para juntarse conmigo y con mi familia y poder reunirnos aunque sea un rato, y de lo que menos hablar es de derecho administrativo, con lo cual eso se valora y lo agradecemos de manera muy especial. El tema sobre la emergencia y la buena administración iba a partir de una pregunta que ya fue planteada y fue respondida, sobre si puede haber buena administración en la emergencia. La planteaba Alejandro Pérez Walde, y también la planteó en un seminario que estuvo acá en Buenos Aires Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Y la respuesta es que estos dos conceptos, estas dos ideas son claramente inescindibles. Es más, se requiere una mejor administración, o es más necesaria la buena administración cuando estamos en el marco de una emergencia. Es decir, no son ideas excluyentes, sino que es en la emergencia cuando se requiere que la administración mejor funcione, que mejor sirva. Y otra vez, parafraseando al doctor Del Piazzo, si la administración no sirve, no sirve. Entonces, es aquí donde se va a ver verdaderamente si tenemos o no una buena administración. Y a partir de esto, pensar sobre estas dos ideas, un poco siguiendo el esquema que había planteado la profesora Alagnac, sobre la emergencia y la buena administración, ¿no? Y la actualidad que tiene la emergencia, que, como nos recordaba el profesor Pérez Walde, ha sido desde siempre. ¿Qué es la emergencia? También se ha dicho, la emergencia, como se dijo acá, es una situación que en el marco de la jurisprudencia, de nuestra jurisprudencia de la Corte, se ha definido como una situación extraordinaria, que tiene que ser temporal, y que se dan en aquellos casos en los que está en juego la subsistencia misma de la nación y del Estado, los intereses vitales de la nación, o se juega la subsistencia de la sociedad. Ha mutado el fundamento y lo que autorizaba la emergencia. Originariamente la emergencia, dentro del marco de la jurisprudencia de la Corte, lo que habilitaba era una restricción más intensa de los derechos individuales, pero esta restricción siempre venía de la mano de una ley del Poder Legislativo. Con posterioridad, la misma emergencia ya no solo era para restringir más intensamente los derechos en esta situación de grave crisis social, sino que también ha permitido, de alguna manera, flexibilizar el principio de división de poderes, desde el momento que hoy por hoy tenemos regulados los reglamentos delegados para poder delegar en situaciones de emergencia, y también poder dictar decretos de necesidad y urgencia en materias que en principio son propias del poder legislativo en situaciones de emergencia. Es decir, ha mutado las consecuencias que ha tenido la emergencia, no solo para restringir derechos, sino también para flexibilizar el principio de división de poderes. Ahora bien, esta emergencia siempre tiene que encararse desde la buena administración. Para utilizar una expresión de Massimino, tiene que gestionarse la emergencia desde una buena administración. Ahora, ¿qué es una buena administración? Y acá me voy a permitir ir siguiendo el pensamiento de nuestro homenajeado, de Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Jaime dice que la buena administración es aquella que cumple con su fin último. Agregaría que cumple, obviamente, como dice Jaime, de una manera correcta, de una manera adecuada. ¿Y su fin último cuál es? También nos lo recordaba el profesor Del Piazzo, el bien común o el interés público. Pero el interés público que ahora lo tenemos que ver desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque hoy el interés público tiene como elemento central o como elemento medular a la persona humana. Es decir, la persona va a aparecer como centro y como fin de todo el ordenamiento jurídico. Y en esto va comprendida el respeto y su protección absoluta de la dignidad de la persona humana. Por eso es que no va a poder existir, como alguna vez se ha intentado plantear, una contradicción entre el interés público y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque básicamente no puede haber una satisfacción del interés público
si no se satisfacen los derechos humanos. Y al revés, tampoco vamos a poder satisfacer los derechos humanos fuera de la búsqueda y la satisfacción del interés público. Es decir, son conceptos que están íntimamente unidos. No hay derechos humanos fuera del interés público y no puede haber interés público al margen o en violación de los derechos humanos. ¿Y qué supone esto entonces? Supone que hay que gestionar a la administración pública, como decía, desde la buena administración, que tenga en cuenta que el interés público basado en la centralidad de la persona humana. Y acá voy a recordar los principios que en el marco del foro de graduados de la maestría en Derecho Administrativo esta semana fue identificando Jaime. En primer lugar, él se refirió al principio de juridicidad, y rescato que tanto Jaime como el profesor Ismael Mata hablaron de principio de juridicidad en lugar de principio de legalidad, y a mí me parece que es lo adecuado, porque el principio de juridicidad va mucho más allá de la legalidad en un sentido formal, es decir, la que emana del Congreso, sino que nos vamos a estar refiriendo a la totalidad del ordenamiento jurídico, desde los principios generales del derecho, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional equivalente, los las leyes, los reglamentos y los precedentes administrativos en aquellos supuestos en que estos precedentes administrativos sean legítimos y esté comprometida la garantía de la igualdad. Y este principio de juridicidad, que es el primero que mencionó Jaime dentro de la buena administración, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nos planteaba el profesor Del Piazzo, la emergencia no está por fuera de la juridicidad. Es decir, la emergencia solo puede gestionarse dentro de la juridicidad. La emergencia no otorga poderes al Estado que están al margen de la ley, al margen del ordenamiento jurídico, sino que las soluciones que tienen que encararse para superar estas situaciones de emergencia tienen que serlas siempre dentro del marco o del principio de juridicidad, algo que también nos había dicho hace unos minutos Leonardo Massimino. Y esto supone, además, el respeto de las formas, porque muchas veces se utiliza la emergencia o la excusa de la emergencia para violar las formas en el derecho administrativo, invocando para eso razones de eficacia o de eficiencia, y de esta manera violar el principio de juridicidad. Pero en realidad, y en este punto sigo a mi padre, Julio Rodolfo Comadira, en un Estado de Derecho, la violación del principio de juridicidad es también una forma de ineficacia. Es decir, no podemos hablar de que hay una gestión eficaz de la emergencia en un Estado de Derecho si se lo hace al margen del principio de juridicidad. Es decir, la vulneración de la juridicidad es una forma de ineficacia en el Estado de Derecho, lo cual lleva al respeto de las formas. Y mencionaba que dentro de la cúspide de este principio de juridicidad están los principios generales del derecho. Principios generales del derecho que desde la concepción que yo sigo, encuentran sus raíces, hunden sus raíces en la dignidad de la persona humana. Por eso, la buena administración supone, y acá lo empalmo con el segundo principio del que nos había hablado Jaime hace unos días y tiene escrito, y que también mencionaba el profesor Del Piazzo, en la dignidad de la persona humana. No hay buena administración si no se respeta la dignidad de la persona humana. Dignidad de la persona humana que tiene que estar vinculada con un tercer principio que fue mencionado en más de una exposición, que es el de la solidaridad. Solidaridad más exigible que nunca en las situaciones de emergencia en las que se pueden estar atravesando. Por eso, repito la expresión que utiliza siempre Jaime, que también empleó el profesor Zappa, tiene que haber una libertad solidaria. O, siguiendo en este punto también a mi padre, Julio Rodolfo Comadira, tiene que haber una concepción servicial del poder. Tenemos que reconocer el poder para poder superar estas situaciones de emergencia. Hay que reconocer el poder, pero no de una manera opresiva, sino al servicio de la libertad. Pero además, la libertad de los particulares hay que concebirlas desde una visión solidaria y no meramente individualista o egoísta que resulta atomizadora de la realidad social y que impide el desarrollo de la comunidad. Entonces, la buena administración debe gestionar la emergencia dentro del principio de juridicidad, respetando la dignidad de la persona, teniendo en cuenta las exigencias de la solidaridad propias de vivir en una sociedad. Como cuarto punto mencionaba Jaime, tiene que haber rendición de cuentas. Y acá
tengo en cuenta también, o considero, un aspecto que mencionó el profesor Pérez Walde, que son las emergencias, yo iba a utilizar la expresión autogeneradas, pero me gustó también autoinfligidas, es decir, las que genera la propia administración. Frente a estas situaciones, obviamente hay que abordarlas y hay que superarlas, pero también hay que deslindar las responsabilidades de todos aquellos que generaron la emergencia o bien que generaron la situación de urgencia. Y por supuesto, todo esto tiene que realizarse en el siguiente principio que mencionaba el profesor Del Piazzo y también Jaime en otra exposición, que es el de la ética. No puede haber una buena administración al margen de la ética. Ética que es cierto que hay que exigirle a los funcionarios públicos, pero agrego, también es exigible a los particulares que se relacionan con la administración pública. Es decir, no podemos caer en la hipocresía de pretender que nuestros funcionarios sean públicos cuando después nosotros en su relación con ellos o en nuestra vida particular no nos manejamos de una manera ética en nuestra vida diaria. Y por último, agregaría que toda esta gestión de la emergencia desde la buena administración va a exigir en definitiva algo que trajo a colación el profesor Massimino, el control judicial. Tiene que darse siempre la tutela judicial efectiva. Esto es, siempre que exista un derecho, una afectación de un derecho, debemos tener la posibilidad de acceder a la justicia. Y esto es una consecuencia lógica de la subordinación absoluta de la actuación de la administración al principio de juridicidad, que cuando se ve violado tiene que habilitar la instancia judicial. Poder judicial que evaluará si efectivamente existe la situación de emergencia, es decir, el supuesto fáctico invocado por la autoridad, y evaluar la razonabilidad. No voy a entrar ahora a ver qué incluimos dentro de la razonabilidad. Soy consciente de lo que nos estaba planteando Massimino, de si dentro del principio de razonabilidad los jueces están habilitados a analizar los tres subprincipios o si hay algún subprincipio del principio de razonabilidad en el sentido de la doctrina alemana que está fuera del control judicial de la actividad administrativa. En definitiva, entonces, y como conclusión, para tenerme al tiempo, creo que tiene que haber una gestión de la emergencia que es inescindible de la buena administración, y en concreto hay que poner un especial énfasis en que hay que hacerlo con una sumisión absoluta al principio de juridicidad, desde una perspectiva solidaria y con un adecuado control judicial. Finalmente, un punto que no quería dejar pasar por alto, para decirle al profesor Del Piazzo: profesor, usted nunca se retira y las generaciones que nos preceden nunca se van a retirar. El desafío es nuestro de poder seguir el ejemplo de ustedes. El ejemplo no se va a ir nunca. Y primero, no vamos a dejar que se retiren. Y segundo, siempre van a estar con el ejemplo que nos dejan y además con sus obras para que podamos recordarlos. Gracias entonces a Jaime y gracias a los profesores de una generación anterior por el ejemplo y el legado que nos dejan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Le vamos a dar las palabras a nuestro amigo Jaime para que nos haga una despedida a todos los amigos. Es una hora avanzada, ya empiezan a segregarse los grupos gástricos que conducen a lo que vamos a intentar hacer en breve. Voy a ser, por lo tanto, muy corto. Quiero agradecer a Carlos, Ismael, Leonardo, Lita, Alejandro y Pablo el tiempo que os habéis tomado para preparar las intervenciones. Somos profesores y aprendemos continuamente. Colegas, estoy hablando con teoría, es una materia que va a estar muy presente en la vida de la Argentina y en todos los países, porque encaramos situaciones de crisis con muchas dimensiones en muchos aspectos. Yo, como dije ayer, considero que el conflicto que se hace no es a mi persona, es a mi persona en la medida en que entre todos hemos sacado adelante y sacamos adelante un proyecto colectivo que día a día se viene forjando, que día a día se viene realizando, gracias a personas como Julio
Padilla, con Carlos Brito, Juan Pablo Cajaraville, con Jaime Perdomo, con José Luis Millán Gil, con Orlando Pantoja, no sé si me falta alguno, si me falta alguno. Por ello, pero creo que acordarse de los maestros es muy importante. Lo que hacía ahora Pablo con todo el merecimiento y con toda justicia. Porque al final lo que hacemos es seguir la senda y la huella de personas que nos ayudan, que nos iluminan, que nos guían. Creo que hay que dificultar día de Ana, porque está reflejado aquí en la historia de los jugadores. Se han incorporado hace mucho tiempo, hay jóvenes, y bueno, esto es una realidad. Vamos a celebrar el 3 aniversario de Cartagena de Indias, y ya tenemos una agenda para dar los dineros, y que bueno, pues, lo que hacemos es trabajar conjuntamente en materias que nos preocupan, que nos ocupan, pero sobre todo, como decía Elena también, hemos ido creando un grupo de amigos. Lo pasamos bien, ideas, comentarios, y el ambiente intelectual y el ambiente humano siempre han estado presentes, y ya han estado presentes. Como ha estado presente estos días en la Argentina, en Buenos Aires y muy especialmente para el Rosario, muy especial de los años. Por lo tanto, pues, muchas gracias. Nosotros también que seguimos estas conferencias que aportan mucho a problemas de este tiempo. Efectivamente, tendría que resolverse con derecho administrativo ordinario. No sabíamos del derecho de la excepción. Cuesta mucho a ver si espacio el derecho de la excepción, recorrer, volver a la. Y se ha dicho, hay instituciones que han, por supuesto, funciones de administrativo donde se han recurrido métodos excepcionales en los cuales podemos aprovechar. Bueno, gracias a todos, muy buen día, buen fin de semana, y nos veremos unos cuantos de Mariano, otros en Cartagena, estamos siempre trabajando juntos. Adiós. Bueno, les agradecemos muchísimo la participación, es una alegría, estamos entre amigos, y bueno, este es un homenaje que nos encantó hacerle a Jaime. No sé si Analía o Adriana quieren decir unas palabritas de cierre. A mí me encantó participar, y bueno, y escucharlos a todos porque fueron unas reflexiones magníficas. Bueno, agradecer. Acá está, ¿sí? No, como palabritas de cierres muy cortitas. Primero, agradecerles a todos que se hayan sumado a este homenaje. Segundo, las temáticas, cómo abordaron cada uno la emergencia y la buena administración aplicable a ella. Nos dieron, digamos, un panorama teórico importante, muy amplio, y contribuyeron a este pensamiento plural, abierto, dinámico y solidario que tenemos que tener para resolver los conflictos. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, sobran las palabras porque realmente para nosotros, para nosotras tres en particular, pero creo que para la Universidad Nacional de Rosario fue un gran orgullo poder otorgarle este título honorífico a Jaime. Y bueno, gracias a todos, y fundamentalmente gracias a Jaime por toda su generosidad y su constante predisposición a enseñarnos y abrirnos caminos en la enseñanza del derecho. Muchísimas gracias a todos.